Saludos, hoy vamos a trabajar con lápiz de color Prismacolor. Estoy utilizando específicamente un set de 12 piezas. Ya hice un dibujo previo de lo que va a ser el trabajo. En este caso es un Grinch navideño. Voy a estar trabajando primeramente los ojos y los voy a hacer al mismo tiempo. El iris los pinté de verde oscuro y la parte superior del ojo la enmarqué en negro. La pupila también va en negro. Voy a agregar un poquito de blanco, esto para aclarar un poco esa área, y luego la voy a repasar. Cuando se repase no va a quedar tan intenso el verde como en un principio. En estos momentos lo que es la esclerótica la estoy pintando con amarillo. Aquí estoy repasando el iris nuevamente con el verde oscuro, y de ser necesario pues se va a repasar la pupila también. Para la parte superior, donde hay un poco de sombra en la esclerótica, voy a estar agregando siena. Si no tienes siena, puedes utilizar un poquito de naranja o algún tono de marrón. Ahora enmarco la parte inferior del ojo. Estoy utilizando nuevamente el negro. Voy a hacer un poco de presión para que se marque bastante. Si no las quiere tan oscuras, simplemente pinte sin hacer tanta presión. También voy a estar enmarcando con negro el iris. Ahora voy a comenzar a trabajar la boca, específicamente la lengua. Estoy aplicando rojo para luego agregar blanco y así obtener un tono de rosa. Si tienes el tono rosa, pues lo puedes utilizar en vez de estar utilizando pues rojo y blanco. Voy a aclarar poco a poco, y dependiendo de cuán claro los quiero es la presión que voy a estar haciendo sobre el rojo. Ahora voy a comenzar a trabajar el labio inferior. Voy a estar utilizando amarillo, verde claro y verde oscuro. El verde claro lo voy a estar aplicando, va a estar un poco sobre el amarillo, pero no lo voy a cubrir completamente. En caso de pasar que se cubra sin querer, pues simplemente se repasa un poco del amarillo y listo. Ahora estoy aplicando el verde oscuro. Voy a trabajar poco a poco. Se va a estar utilizando mucho el trabajo en capas en este trabajo, en este dibujo. Lo que es la parte del mentón o barbilla tiene como un bulto, ¿verdad? Está bastante levantado. Voy a comenzar a trabajar con verde oscuro las partes que van a estar como hundidas, y las partes que quiero que se levanten, entonces voy a estar utilizando tonos más claro. De esta manera pues le vamos a dar el volumen. Repaso el verde oscuro, lo hice en la parte inferior del labio inferior, también en la parte inferior del labio superior, que por cierto es muy fino, prácticamente no tiene. Ahora comienzo a trabajar con blanco. Esto es para ir dando un poco de luz y volumen en esta área. Ahora voy con el amarillo. Lo voy a extender un poco hacia donde necesito. Aquí estoy haciendo una presión mediana. El papel que estoy utilizando es un Canson para pastel en color gris. Viene muy bien para, se puede utilizar muy bien para los lápices de color. Aquí estoy aplicando el verde claro. Este verde lo llevé tanto sobre el verde oscuro, que ya estaba aplicado, y sobre parte del amarillo. Voy a continuar trabajando. Aquí estoy haciendo un poquito más de presión para cubrir mejor. En la mancha blanca que queda voy a estar aplicando un tono de azul. Casi no hice presión.
no quiero depositar mucho del color ahí. Y ahora cubrí con un poquito de amarillo. Voy a obtener un tono de verde casi imperceptible. Repaso nuevamente con blanco, pues esta parte es un brillo que quiero ir resaltando. Sigo trabajando con el blanco y voy a resaltar todas aquellas áreas que necesite y que en este momento aún ya estén trabajadas para poder dar el brillo. Repasé un poco aquí el verde claro sin hacer presión. Bajo el labio inferior hay bastante oscuridad, así que voy a comenzar a implementarla con un tono de azul violeta, que es el azul más oscuro que yo tengo. Si tienes otro tono de azul oscuro, pues puedes utilizarlo. Si no llegas a la oscuridad que necesitas, entonces puedes aplicar un poco de negro. Y aquí estoy dando el blanco a ambos lados de la nariz, porque esta parte la tenemos, es bastante levantada, la tenemos que resaltar bastante, así que vamos a ir poco a poco buscando ese efecto de levante. Primeramente trabajo, agregué el blanco, lo dejo así y continúo en otras áreas, en este caso agregando el verde oscuro. Vamos a ir trabajando poco a poco. Aquí estoy haciendo bastante presión, quería marcar bastante ese verde oscuro. Ahora comienzo a aplicar un verde claro. El verde claro lo voy a llevar tanto sobre las manchas blancas como las manchas verdes oscuros, y también lo voy a aplicar donde aún no se había pintado. Ya podemos ir viendo el efecto de levante poco a poco. Y aunque aún no se nota completamente, sí se ve la diferencia. Sigo extendiendo el color verde claro donde entiendo que es necesario, y si hay que repasar algún área con este tono que ya está pintada, se puede trabajar en este momento o en el momento que usted decida. Sobre ese verde claro estoy aplicando ahora amarillo. Busco el efecto de levante todavía, lo quiero levantar un poquito más. Para la nariz estoy utilizando marrón, la parte más clara de la nariz blanco, y para la parte más oscura voy a estar aplicando un poco de negro. También voy a aplicar negro sobre la lengua, que la sombra es de la sombra que hace el labio superior sobre la misma. Y con el negro también voy a retocar un poco la sombra que hay bajo el labio inferior y en otras áreas de la cara. Estoy aplicando el negro sin hacer demasiada fuerza. El negro mancha bastante, así que debemos tener cuidado de la cantidad que vamos a ir depositando, de cuán oscuro es el área que estamos pintando. También aprovecho el negro para ir dando un poco la sombra del sombrero sobre la frente, sobre la cara. Como ya dije anteriormente, pues no hice tanta presión, estoy cuidando la presión para no manchar demasiado. Si más adelante necesito que ese negro se vea un poquito más intenso, pues simplemente repasamos. Vamos a hacerlo poco a poco, porque si vamos oscureciendo de a poco, pues el trabajo sale y tiene solución. Pero para ir aclarando el negro, pues es un poquito más difícil, porque entonces se nos va a ir hacia los grises, y si no queremos el tono gris, pues se nos va a ver el trabajo, ¿verdad? Un poquito, no digamos que mal, pero no es lo que estamos buscando. Estoy trabajando la cara alternando el verde oscuro, el verde claro y el amarillo. Con el verde oscuro voy a sugerir el pelo en todo el borde. Son como pequeños triángulos, y cada uno pues va a tener buscando en cada lado va buscando la dirección hacia el centro. Relleno un poco con el verde oscuro. Ahora trabajo con el verde claro.
Estoy haciendo bastante presión porque quiero utilizar el mismo lápiz para integrar un poco los tonos. Retomo el verde oscuro de ser necesario. Aquí ya estoy, las partes que no son tan intensas, pues no hago la presión tan fuerte, la quito un poco. Nuevamente el verde claro y con él integro el verde oscuro. Esto lo hago llevando el verde claro sobre el oscuro con bastante presión. Y ahora trabajo el amarillo. El amarillo le da bastante brillantez al trabajo. Con blanco voy a resaltar algunas áreas, unos brillos. El blanco lo estoy aplicando haciendo bastante presión. Excepto aquí donde estoy trabajando ahora, hice menos presión porque no los quiero tan marcados. Todo depende, ¿verdad?, de lo que estamos necesitando en el momento para saber o elegir la presión con la que debemos trabajar. Aquí resalté un poquito más el brillo. Hago todos los brillos en las áreas que ya están pintadas que sean necesarios y o repaso aquellos que necesitan, ¿verdad?, marcarse un poco más. Aquí estoy dando un poco de claridad en esos pelos que están alrededor de la silueta de la cara. Estoy marcando las cejas, las estoy oscureciendo un poco con el verde oscuro, pero la verdad es que las voy a resaltar un poco más la oscuridad más adelante con el negro. Aquí está. No estoy haciendo tanta presión porque ya hay un color oscuro puesto, que en este caso es el verde. El negro es para dar intensificar un poco esa oscuridad. Retomo el verde claro y lo voy aplicando en aquella zona donde lo necesito. Voy poco a poco. Si de repente sientes que tus colores no están pintando muy bien, tal vez necesitas sacar punta, así que mantén tus lápices con buena punta cuando no estén pintando muy bien. Continúo trabajando con el amarillo, estoy repasando áreas que ya pinté y que para mi gusto pues quiero intensificar un poco ese tono de amarillo para que se vean más brillantes las diferentes partes. Sobre las cejas, para levantarlas un poco, aplico amarillo y más adelante voy a aplicar un poquito de blanco. Aquí estoy aplicando algo de azul para dar un poco de sombra y la intensifico con el verde oscuro. Ya había aplicado en esa área un poquito de negro, pero llevé un poco la sombra sobre la frente y sobre la frente no llevé el negro. Estoy ahora levantando algunas áreas, dando la sensación de levante, aplicando blanco. Voy a hacer unas como arrugas en la frente con blanco. Ya más adelante le hago el área de sombra. Repasé nuevamente el área de verde oscuro y con el mismo verde oscuro doy la sombra a esa arruga. Voy a aplicar también un poco del verde oscuro en la parte del labio, en la parte más alta del labio superior, que prácticamente pues no tiene, pero le damos un poquito de oscuridad sin definir demasiado la forma de ese labio, porque verdaderamente pues es como una rayita, como que no lo tiene. También intensifico un poco la sombra bajo el labio inferior y repasé los ojos con los mismos tonos que ya había utilizado. Repaso también las áreas con blanco que yo entiendo necesito un poquito más de levante y agrego una arruguita extra a la frente. Estos trabajos se hacen una capa tras otra para ir buscando los resultados que se desean. Así que no le puedo decir que tiene que dar una o dos capas porque esto va a depender de lo que se esté buscando. Cada trabajo es diferente y cada cosa pues lleva una cantidad de capas diferente. Aquí estoy agregando violeta. Esta va a ser la parte de sombra del borde blanco del sombrerito, del decorativo del sombrerito. Le vamos a dar un poquito de sombra con violeta. Ahora
decorativo del sombrero, pues lo vamos a estar pintando con blanco, y el blanco lo voy a llevar sobre el violeta, no sobre la sombra que hace el sombrero en la piel, en la frente del Grinch. Solamente voy a aplicar el blanco en el decorativo del sombrero hasta llegar a la sombra del decorativo, ¿ok? Esto es muy importante, no va a aclarar la parte de la sombra que está sobre la piel. Estoy dando los trazos del tono blanco sobre el violeta en líneas un poco curvas cuando llegan a la parte violeta. Esto para dar la sensación de que del tejido del sombrero está flotando, como normalmente es como una tela suave, para intentar buscar esa sensación visualmente. Repaso un poco las sombras del sombrero, que te recuerdo que son en violeta. Voy a dejar así por el momento. Voy a continuar con la otra parte del sombrero. Estoy ahora trazando la forma con el rojo. Voy a comenzar a aplicar este mismo tono. Cambié por un momento, voy a estar dando algunas sombras. Puedes utilizar un azul oscuro para esta sombra, o puedes utilizar negro, el color de tu preferencia. También puedes hacer las sombras con tono marrón, como no. Continúo trabajando con el rojo. Cuando no estoy haciendo demasiada presión, se deja ver por la porosidad del papel, se deja ver parte del papel que no se cubre bien. Esto se arregla si le pasa, cuando demos la siguiente capa con un poquito más de presión. Por ahora voy cubriendo el área, ir marcando el área de sombra. No cubro completamente porque hay unas partes que van un poquito más claras, y para esto voy a estar utilizando el naranja. Llevo el rojo sobre el color negro, que el color negro es el que estoy utilizando para la sombra. Con eso lo extiendo un poco. Muchas veces se logra extender un poco y lo integro. Aquí comienzo a trabajar con el naranja. Puedes también utilizar el amarillo si no tienes naranja, porque rojo y amarillo hacen naranja, pero este naranja que yo tengo es bastante brillante y me gusta utilizarlo sobre el rojo, además de que hace una transición suave, no se ven muy marcadas las diferencias, se pueden integrar bastante bien. Repaso el rojo y ahora extiendo un poco la sombra del sombrero, que como que esta parte no le había puesto sombra y la necesita. Trabajo nuevamente en las áreas cercanas al naranja y lo voy llevando un color sobre el otro sin cubrir completamente. Esto simplemente para integrarlo. Ya sabes que para integrar podemos hacer un poquito más de presión. Repasamos de ser necesario. Para la bolita del sombrero vamos a repetir como hicimos la parte superior en el borde del sombrero. Vamos a utilizar el violeta para la sombra y luego el blanco. Vamos a dar color e integrar ese tono a la parte más cercana a la sombra. Aquí estoy haciendo bastante presión porque quiero depositar bastante el color. Ahora trabajo el cuello del Grinch, la parte más oscura de sombra. Estoy agregando un poquito de negro. Cuidado con la presión nuevamente. Vamos poco a poco. Luego del negro agrego un poco del verde oscuro seguido del verde más claro. Si quiero todavía aclarar alguna zona, puedo agregar un poco de amarillo y luego blanco de ser necesario.
Aquí nuevamente utilizo el violeta. Aquí hay una parte de la ropa que también es un decorativo blanco, así que la sombra de ese decorativo vamos a repetirla en violeta. Esta sombra que hace la ropa sobre la piel, pues la estoy haciendo negra. Y aquí voy con el blanco. Al cuello le voy a dar un poquito de brillo blanco y también al sombrero. El blanco ahora no lo voy a agregar con demasiada presión porque no quiero marcarlo demasiado, pero sí lo suficiente para que se note ese brillo. Aquí en la parte del sombrero voy a agregar también un brillo que va desde la bolita hasta el doblez. Voy a empezar también a trabajar a la par la ropa. Estoy agregando naranja, luego agrego el rojo, por el momento voy a dejar la ropa así. Voy a retomar la decoración. En estos momentos agrego el blanco. Nuevamente llevo el blanco al violeta, tanto para aclararlo un poco como para arrastrarlo o extenderlo un poco, y así dar la sensación de que esto no es una mancha blanca, sino que esta parte de la ropa tiene una textura. Hago bastante presión. Si los quiero bastante claritos, yo los quiero bastante claritos. El hecho de yo utilizar un tono de gris en el papel es para que el blanco se note. Si pinto blanco sobre papel blanco, pues no se va a notar, y quizás se me haga un poquito más difícil buscar un efecto o conseguir un efecto. Por eso utilizo papel en color. Puedes utilizar el color que desees. No estoy segura si estos lápices se notan bien sobre papel negro porque aún no lo utilizo en uno de ese color. Estoy trabajando nuevamente con el rojo, agregando el color ahora con un poco más de presión. También utilizo el negro para dar un poquito de sombra en un área del sombrero que aún me faltaba, y luego llevo rojo sobre ese negro para suavizarlo un poco o extenderlo, o ambas. Aquí lo apliqué ese rojo con bastante presión. Retomo el negro nuevamente para dar algunas áreas de sombra en la ropa, específicamente en la parte inferior de ambos brazos y en los costados del cuerpo. Que aquí, aunque no se ve bien, pues, pero no es nada difícil lo que se ha hecho, que es fácil de inferirlo. Continúo trabajando con el rojo lo llevo sobre el negro, y a la vez que lo llevo siempre se va a extender, lo regar un poquito. Estoy haciendo bastante presión en estos momentos. Continúo trabajando, no importa la dirección a que se dan los trazos, excepto cuando se va a extender el tono oscuro, que es el negro. Debemos tener cuidado hacia dónde damos el trazo cuando estamos pintando sobre él, porque si lo arrastramos en dirección diferente a la que se necesita, pues podemos dañar un poco el resultado, el efecto. Con el negro mismo voy a hacer un poco de sombra del decorativo sobre la ropa, y nuevamente suavizo y o extiendo con el rojo haciendo bastante presión. Aquí el rojo lo tengo que llevar sobre el naranja para integrarlo un poco. Ahora utilizo el naranja y lo voy a aplicar en todo el centro, en el pecho del Grinch. Esto para dar un poco de volumen a esta área. Si quieres un volumen más marcado, pues puedes agregar también un poco de blanco. Yo no lo quiero tan marcado, así que agregué el naranja. Luego continúo trabajando con el rojo para ir integrando los diferentes tonos. Luego de esto, lo que queda es repasar cualquier color que lo necesite y el brillito en los ojos, que lo voy a hacer con un bolígrafo de gel blanco.
Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.